Buenas noches, amados hermanos, para darle una palabra de aliento de parte del Señor, pidiéndole al Señor, conforme a su voluntad, que pase carbón encendido por mi boca para poder dar al fin a conocer lo que Él me ha permitido entender conforme a su voluntad. Una palabra de aliento de parte del Señor. Amén, amén. He estado hablando últimamente y el Señor me ha llevado hacia la armadura de Dios, detallándola de una forma como el Señor me la ha permitido entender. Le pido al Señor que le plasme en su corazón conforme a su voluntad, conforme a Él quiera, lo que Él quiere que ustedes aprendan, conforme a su voluntad. Me voy a referir a varios versículos de la Biblia y le pido al Señor que le dé entendimiento. Amén, amén. Vamos a buscar Efesios 6 de su versículo 10 en adelante. Nosotros ya hablamos sobre la espada, que es la palabra, hablamos sobre el escudo de la fe, entre otras cosas. Entonces, ahora es sobre el yelmo de la salvación, el yelmo. Amén, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, amén. Y vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme. Amén, amén. Es Él y Él está aquí. Y le pido al Señor que lo toque de manera muy especial. No soy nada, solamente soy una sierva inútil. Amén, amén. Amén, amén. Contra las acechanzas del diablo. O sea, para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire con quién es que tenemos lucha, hermano. Dice aquí que tenemos la lucha contra, no contra personas humanas, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las potestades, contra los principados y toda hueste de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, nos manda a cada uno de nosotros, tomad la armadura de Dios, amén, amén. Eh, Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ese es el cinto de la verdad que pienso que no he hablado de él, pero más adelante el Señor me dará palabra, porque este cinto es tan importante de proclamar la verdad conforme a Dios le agrada, porque sin la verdad no podemos tener la armadura porque se nos va a caer. En una ocasión, el Señor dijo, vosotros sois del diablo, del padre de mentira. Entonces, usted sabe que la mentira es del enemigo, por blanca que sea, es del enemigo. Entonces, usted no puede usar la armadura de Dios si no está en la verdad de Cristo. Amados hermanos, amén, amén. Amén. Si la podemos usar es porque el Señor nos limpia, porque el Señor nos justifica y el Señor nos perdona. Y el Señor poco a poco nos lleva a hacer lo que a Él le agrada. No es por mi fuerza, porque no tengo ninguna. Soy una vil pecadora, pero que amo a Jehová y le pido a Jehová que me ayude poco a poco a permanecer en Él. La palabra se habla con autoridad, sabiendo que somos pecadores, pero sabiendo que Cristo derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Amén, amén. Así lo siento. Amén, amén. Amén. Entonces, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y el calzado de los pies del apretado del evangelio. En todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con lo que apagar todos los dardos del enemigo.
los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación, que en este momento la prédica se va a tratar del yelmo de la salvación. Amén, amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu para su gloria y honra, y velando en todas las cosas, en todas, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, que todos los santos, por todos los santos, y por mí, a fin de abrir mi boca, o sea que Pablo también decía que oraran por él para poder él ser usado por el Señor y abrir su boca para poder dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadena, amén, amén, con denuendo para su gloria y honra. Hable de él como debo de hablar, con mucho temor. Esta palabra, hermano, me tocó. Esta palabra me tocó, ¿sabe por qué? Porque dice que debemos de estar firme en oración y en súplica. Y hay hermanos que dicen que no debemos de orar tanto, ni debemos de hacer tanta cosa, que no debemos de ser tan espirituales, cuando la palabra me manda a mí en lo espiritual todo. Entonces, estaba orando porque no he podido orar, trabajé 16 horas, fui a clase, he dormido y no he podido dar rodilla como acostumbro. Pero me siento mal cuando yo no hago rodilla para el Señor, porque a través de dar rodilla el Señor me da instrucción. En vez de dar rodilla, como tenía varios días por dar el tema, Señor me permitió hoy hablar sobre el tema del yelmo de la salvación. A mi entender, hermano, Dios me está usando y me está enseñando, porque es que vienen días difíciles y los hermanos, aquellos, los que se mantienen fiel conforme a Dios le agrada, que eso solamente Dios lo sabe. Él quiere que se mantengan firmes a la brecha, que sean atalaya. Él no quiere una iglesia dormida, él quiere una iglesia que se despierte y gima y que ponga lo que Él ponga en cada uno de nosotros, decir la palabra, para que se aperciba, para que no lo coja de repente. Yo estoy viendo varias prédicas de la venida de Cristo y hay un movimiento muy especial y Dios está derramando su espíritu en cada uno de nosotros. Y a mí me ha puesto a hablar conforme a Él le agrada sobre la armadura, porque qué difícil es un soldado y sin armadura. Un blanco fácil, cualquier golpe le llega y ahí quedó. Pero si usted tiene la armadura, si Dios le pone la armadura, si usted gime por la armadura, entonces Dios lo puede cubrir. Y lo importante, para todo tiene que estar lleno del Espíritu Santo para su gloria y honra, Santo Dios de Israel. Y tenemos que hablar con respeto y autoridad lo que es la palabra. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, si el Señor me puso algo en la boca, hermano, humildemente, muerta completamente para que viva Cristo. Ese es mi llamado, muerta completamente para que viva Cristo. Es una palabra de autoridad y poder para salvación de las almas. Y si Dios no la da a mí o a usted, tenemos que decir la palabra, porque si no la decimos, ya usted sabe, la sangre corre por nuestra cabeza. La sangre corre por nuestra cabeza y que Dios nos ayude y nos acompañe. Amén, 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 amén. Entonces, para derribar las fortalezas, vamos a ver 2 Corintios 10:4, que dice, para destruir la fortaleza del mal, nos empleamos, no empleamos armaduras humanas, sino las armaduras poderosas de Dios. Así podemos destruir las altivez de cualquier muralla que pretenda imponerse para que el hombre conozca a Dios, por lo cual someta todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, amén. Debemos de usar la armadura espiritual para deshacer todos los dardos que el enemigo tiene en contra de nosotros. Nosotros vamos a padecer dificultades,
y persecución. Vamos a ser aborrecidos por el mundo, pero amados por Dios. Amén, amén, amén. Amén, amén. El casco yemo de la salvación nos protege el cerebro nos protege el cerebro, la cabeza en lo material, pero en el mundo espiritual nos protege la mente de los dardos del enemigo. Amén. Protege de golpe, de impacto, reduce la fuerza con el que el golpe va a ser recibido o el ataque directo. El casco tiene un material que es de metal y es cómodo por adentro para que pueda proteger la cabeza. Amén, amén. Y podamos resistir el golpe del enemigo. El casco o yemo de la salvación es protección mental del creyente. Es certeza de la victoria en Cristo. Es la paz y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Enfocarnos en Cristo. Amén, amén. Se usa aceptando a Cristo por medio de la fe y la salvación como un regalo de Dios por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios, es decir, todo creyente para venir a Dios tiene que tener fe, tiene que confiar en Dios, tiene que obedecer a Dios, amén, amén, para su gloria y honra y rendirse a Él. Tener pensamientos puros y agradables a Dios. Todo lo digno de alabar que fortalezca el caminar en Cristo. Yemo de la salvación es la seguridad de la salvación que Dios nos da a través de su Hijo amado para poder enfrentar los ataques espirituales y poder mantener nuestra fe. Amén, amén. Vamos a darle la palabra que el Señor me dio en lo que me puse a orar conforme a su hermosa voluntad. Amén, amén. El casco o el yemo de la salvación es una lucha contra el yo. Amén, amén. Es una lucha contra el hombre de pecado que antes vivía en mí. Es una lucha contra el hombre fuerte que Cristo lo ata. Por eso debemos de tener cuidado porque estas luchas son internas, pero el casco nos protege de las luchas internas que tenemos en nuestra mente y de esas tormentas que de la nada vienen a nuestra vida. Porque el enemigo nos bombardea con ataque en la mente para que nosotros nos sentimos orgullosos o con vanagloria o que somos lo usado o que si no soy yo, que yo lo puedo hacer mejor que otra persona y nos llena y nos bombardea de muchas cosas. O mira, lo usaron a él, pero yo lo podía hacer mejor o lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado con esas luchas que se ponen internas. También otra lucha interna que he podido notar es cuando Dios quiere que usted haga una obra y entonces tu mente diga, no, no voy a hacer eso porque me voy a quedar sin dinero. Y si yo doy eso, recuerde que Dios es el dueño del oro y la plata y todo lo que usted tiene y todo lo que usted le pertenece a Dios y que nosotros somos solamente mayordomo. Lo digo porque hay luchas internas que a veces queremos. Hay personas que yo he escuchado que dicen, mire, si Dios me ayuda a vender esto, yo voy a dar una ofrenda, pero después lo vendió, pero no quiere dar la ofrenda. Pero esos son problemas de ellos con Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted deja que el enemigo se robe la bendición. Mejor no prometa algo, que prometiéndolo no lo cumpla. La palabra lo dice. Amén, amén. Entonces, eh, lo que quiero decirle nosotros tenemos luchas, muchas internas y otras son externas. Entonces, el casco de la salvación nos protege tanto de esas tormentas que se desatan en el interior de nosotros con el viejo hombre, con el hombre fuerte que quiere venir a adueñarse. Recuerda, cuando Dios hace una liberación en usted, en mí también, el enemigo quiere volvernos a esclavizar. Entonces, por eso el hombre fuerte se levanta, pero tenemos que agarrarnos de la palabra,
tenemos que proclamar la sangre de Cristo, tenemos que decir que en Cristo somos más que vencedores, tenemos que usar esas herramientas y esas armas espirituales que ya Dios nos ha entregado y que están en la ricura de su hermosa palabra. La gloria es para el Señor. Tengo varias Biblias, entre una tengo esta para su gloria y honra. Se la iba a regalar a mi esposo, pero él me la dejó a mí. También tengo esta Biblia que es de estudio, que la compré hace algunos días, pero también tengo otra Biblia que es con la que voy a la iglesia. Anteriormente tenía la Biblia en todas partes para en cualquier momento poderla leer, pero la palabra de Dios es la que debemos de proclamar para poder descifrar los disfraces del enemigo cuando viene con esos dardos, porque el enemigo quiere que el yo de usted sea egoísta, que yo lo puedo, que yo esto, que no lo puede hacer más nadie, ser autoritario y a veces creernos que Dios solamente nos usa a nosotros, cuando Dios también usa a otra gente y no hace excepción de personas. Amén, amén. Con eso le voy a traer dos casos para su gloria y honra y lo vamos a detallar. Uno es el caso de David y el otro es el caso de Pablo. Entonces, amados hermanos, eh, el enemigo se levanta con ataque de que nosotros creemos que solamente nosotros podemos hacer esas cosas. En un momento donde Dios te ha reconocido a ti como hijo y que tú eres el sacerdote y que tú eres el que está haciendo las cosas y que tú eres el líder, entonces Dios busca otra persona porque ya tú dejaste de hacer o ya te dejaste engañar por el enemigo. Un caso de esto lo veo con Elí. Elí era sacerdote y sus dos hijos, pero los hijos de Elí no hacían las cosas como debían de hacerlas y el pueblo comenzaba a levantarse. Entonces vemos que Dios pasó porque la primera palabra que le dijo a Samuel, donde Dios le habló y le dio a entender el juicio que iba a pasar porque Elí no respondió a lo que ya Dios le había dicho. Entonces, pasarle la mano al pecado cuesta, hermano, y esa palabra va para usted, para mí. Esa palabra es para todo el mundo porque esa palabra es la de Dios y esa palabra penetra y esa palabra, mire, lo impacta a usted, pero a mí me choca y me rompe en mil pedazos, pero no crea que usted se va a quedar así, ¿no? A usted también lo rompe. Amén, amén, amén. Y la palabra de Dios es fuerte, pero mire, trae salvación, trae gozo para las almas, porque dice que esa palabra es como una miel, que comiéndola es dulce y llega al estómago, pero en el momento que usted la va a decir, eso choca. Mire lo que le pasó a Jeremías cuando estaba proclamando y diciendo lo que Dios le estaba diciendo, cuando estaba mandando el pueblo a arrepentirse. Entonces el pueblo estaba haciendo cosas difíciles ante los ojos de Dios por la idolatría. Mire cuando estaba Isaías, como Isaías era usado por el Señor para llevar el mensaje. Sin embargo, la gente él fue el profeta que duró como 3 años desnudo. Y eso fue un entendimiento que el Señor le mandó a decir para que viera cómo estaba la casa de Israel desnuda. Mire cómo Dios usó a Osea para que se casara con una prostituta. ¿Y qué quiso decir? Ustedes son prostitutas, ustedes me han dejado, ustedes han adulterado, se han vendido a dioses paganos. Entonces Él quiere es una relación con nosotros y estamos hablando del casco de la salvación. Lo que pasa es que el Señor me está trayendo estos temas y Dios es el que sabe. Yo solamente obedezco, yo solamente soy de Él y Él es el que sabe. Entonces, lo que quiero decirle con esto, que la palabra es hermosa, la recibimos con mucho amor, la queremos, pero en el momento que nosotros decimos una palabra, cuando somos rechazados, cuando somos eh, maltratados, cuando somos aborrecidos, nos sentimos tristes, pero ese es el llamado. Cristo también lo traicionaron, Cristo lo aborrecieron, Cristo lo mismo que le dijeron, Hosanna, Hosanna, fueron los mismos que le dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces esto es una cruz de amor. Y más adelante voy a decir algo más que me llego, pero voy a dejarlo para más adelante. No podemos mirar la persona de que ese pequeño Dios no lo puede usar. No, ese que está en el mundo, ese que fue ya un drogadicto, ese es un vil pecador, ese Dios no lo puede usar. Entonces Dios usa a esos pequeños
que nosotros creemos que no están capacitados, pero Dios lo usa para corregir aún a los líderes, a los pastores. Lo usaba desde los tiempos anteriores. Y con esto me voy a referir eh, a David, porque ahí llegó el tema de David para su gloria y honra, para su gloria y honra. Dios corrige con mano fuerte para que sepan que de ese pequeñito, de ese que tú dirías, no, pero este es lo que es un pecador, ese no puede corregir, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Usted entiende? Dios usa de esos pequeñitos para corregir al fuerte. Dios usa de ese que no tiene valor porque su palabra, mire, aunque usted lo ve una jiguita pequeña que no puede nada, la palabra de Dios penetra y corrige y hace la función que tiene que hacer. Amén, amén. Lo que para Isaí, y me refiero a David ahora, era una vergüenza porque lo ocultó, porque no se lo presentó a Samuel cuando lo visitó en la casa. Tuvo que Samuel preguntar que si faltaba alguien más, que si no hay alguien más, porque cuando él estaba diciendo Señor y estaba orando, este es. El Señor le decía, no mire su apariencia, que yo no busco apariencia, yo busco su corazón, lo que hay en su interior. Entonces, lo que él tenía como una vergüenza, porque David mismo decía, en pecado me concibió mi madre. Y según los estudios dicen que fue como un hijo fuera del matrimonio, porque la esposa de Isaías había muerto y también que ella no era de la tribu de Israel. Entonces, eso lo dice la película. Eso yo no, todavía no lo he investigado, pero como me salió ahora por medio de la película que vi, entonces la historia que vemos, Dios lo eligió aunque fue concebido fuera del matrimonio. Fue elegido y conocido por todo Israel y hasta nuestra historia llega la historia de David. Él tenía un trabajo que al parecer era simple. Él lo que era cuidador de ovejas. Él no tenía ese cuerpo tan grande como sus hermanos porque era apenas un joven. Y entonces Dios le plació para su gloria y honra de usarlo por el corazón y la relación que él tenía con él. Entonces el casco de la salvación nos protege de que muchas personas el enemigo va a usar para decir que tú no puedes. Muchas personas el enemigo va a usar para decirte que tú eres muy pequeño y que tú no puedes nada, para quitarte, esas son las luchas que son externas para quitarte todo, porque el enemigo levanta unos peones que son usados para desanimarte, para que no creas en las bendiciones que Dios tiene para ti, para quitarte todo, para robarte tu bendición. Entonces, en lo interno, Dios nos protege del orgullo con el casco de la salvación. El Señor nos protege del orgullo, de la vanagloria, del egoísmo, de creerte que solamente Dios te usa a ti, porque Dios tiene propósitos para mucha gente. David dijo, en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Acuérdate de tu sierva, entonces del hijo de tu sierva. O sea, la madre de David fue una madre que oraba, que buscaba de Dios y gemía a Dios por su hijo. Y ya Dios le había mostrado el propósito que tenía para su hijo, para su gloria y honra. Amén. Entonces, cuando somos bombardeados por los ataques del enemigo para decir que nosotros no podemos hacer las cosas, cuando el enemigo levanta esos peones, nosotros tenemos que proclamar la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que proclamar la armadura de Dios. Nosotros tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios, porque el enemigo quiere cortarte la cabeza, pero en Cristo tenemos, podemos, a través, llevando la obediencia y cualquiera de esos pensamientos que se levanten, llevarlo a la obediencia de Cristo, proclamar, estoy juntamente crucificado con Cristo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros somos mayordomos y Dios nos ha dado una armadura espiritual y también para su gloria y honra, dominio propio para su gloria y honra. Entonces, ese dominio propio para su gloria y honra, el Señor nos enseña siempre a perdonar, porque Él nos perdonó.
y todo lo que es amor viene de Dios. No a tener vanagloria, ni pensamiento de vanagloria. Tenemos que proclamar la palabra. Soy un vil pecador. Su amor y su sangre me limpió y me redimió. Lo amo. Todo lo que hago, lo hago con amor para servirle a Él. Estas son herramientas que el Señor nos da para poder enfrentar aquellos dardos que se quieren levantar para hacernos creer que nosotros somos, por ejemplo, cuando quieran venir esos pensamientos de orgullo, cuando quieran venir esos pensamientos de vanagloria. Entonces debemos de proclamar la palabra y leer la palabra. Y la palabra nos dice que separado de Dios no podemos hacer nada, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. Dios hace morir a tu yo, porque en una ocasión también Juan el Bautista, usado por el Señor, glorificado es el Señor, cuando los discípulos dijeron, Él está creciendo, y entonces, no, entonces Juan el Bautista le dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces es necesario que el yo mío mengüe y todo lo que se trata de relación conmigo mengüe para poder exaltar las cosas del Padre eterno, de Dios eterno. Entonces Dios nos da esta vestidura y trabaja cada área de nuestra vida para que nosotros le entreguemos todo lo que nos puede apartar de Él. Y cuando Dios tiene una área, un carácter en tu vida, entonces tú te metes en esas tormentas y hasta que tú no aprendas la lección, entonces no vas a salir de ella. Hasta que tú no aprendas a amar a tu prójimo sin importar lo que éste te cause, es amar. Dios no te dice si le tratan bien, ama, no, Él te dice ama y ora por aquellas personas que os maldicen, nos persiguen, los que nos murmuran, los que nos clavan el cuchillo, hasta los que nos quieren matar. Tenemos que orar porque dejamos todo en la mano de Dios. Ustedes se imaginan cuando nosotros estemos en el cielo y el Señor con una sonrisa tierna para su gloria, honra y así lo he sentido, nos pregunte, ¿aprendiste a amar? Y tú digas, sí, Señor, en tu amor aprendí a amar. ¿Aprendiste a perdonar? Sí, Señor, en tu amor aprendí a perdonar. Señor, gracias por enseñarnos a través de la cruz del Calvario, porque nosotros te hicimos cosas bien difíciles, pero tu amor me perdonó, tu amor me liberó, tu amor me dio el camino y debemos de saber que todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero Él manda a nosotros su hermoso Espíritu Santo para que Él nos guíe y podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos, que es al, a la a su presencia hermosa. Ahí podemos entender que el amor es sufrido, pero que es una batalla de la fe, que la podemos llevar poco a poco, porque nuestro Señor Jesucristo nos mandó al Consolador. Él nos hace andar en su grandeza. ¿Por qué? Porque un abismo trae otro abismo a la vez. Son dificultades y dificultades, pero nosotros estamos orgulloso, dándole gracias al Señor, como el Señor nos sacó de ahí, pero sabiendo que no fuimos nosotros, ni que fuimos con nada de ninguna de nuestra fuerza, sino que fue Él, que Él escuchó mi clamor, que Él está en mí, y que no se trata de mí, sino de Él en mí, que yo dejo todo por Él y que Él es mi todo. Entonces, cuando estemos caídos por las dificultades, por las batallas, porque somos aborrecidos, excluidos, porque hasta el sistema del mundo quiere taparle la boca a nosotros los hijos de Dios. Nosotros tenemos que agarrar la armadura de Dios, proclamar el poder de la sangre de Cristo. Las batallas, esas batallas son externas, pero también hay batallas internas. Vemos a Pablo esta, hablamos de las batallas internas y parte de la externa, pero Pablo, el último apóstol, el que tuvo que defender el llamado que Dios le había hecho, ustedes pueden ver en Hechos 9:16 y léanse completo el 9, el llamado de Pablo, Saulo, la gloria para el Señor. Cuando él fue llamado, el mismo Ananías, que era un siervo del Señor, una persona muy usada por el Señor y que tenía mucho conocimiento del Señor, y el Señor lo mandó a él para que orara por Saulo.
Entonces le dijo, Señor, pero es que tú no lo conoces, ese es un vil pecador, ese anda detrás de tu pueblo, ese quiere cortarme la cabeza. Si yo voy donde él, lo que va a hacer es que me va a matar, porque este hombre ha pedido hasta carta para matarnos a nosotros, tus hijos. Pero el Señor le dice, instrumento me es elegido por mí. O sea, Dios es soberano y a Dios no hay quien lo entienda para su gloria y honra. Léase un libro que se llama Locos por Jesús o Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. La gloria es para el Señor. Yo le digo algo, hermano. Mi esposo no me entiende. Y yo digo, yo somos dos, porque ni yo misma me entiendo. A mí me entiende Dios. Y la gloria es para el Señor. Yo lo que soy es del Señor. Amén, amén. Es decir, yo lo que hago es lo que el Señor me diga, poco a poco, conforme a su voluntad. Amén, amén. Entonces el Señor el Señor le dice, ve y ora y él dice, Señor, he oído mucho lo que yo está diciendo y le da la carta de todas las cosas que Pablo ha hecho. Pero el Señor, como conoce lo que usted ha hecho antes, lo que usted hace ahora, lo que usted va a hacer en el futuro, dice, instrumento me es elegido por mí. Y dice, y le enseñaré cuánto es de padecer por mi nombre para su gloria y honra. O sea que no importa si usted era una gente de esa que se drogaba, de esa mujer prostituta o de esos delincuentes que hacían cosas. Dios no hace excepción de personas. Si Dios tiene un propósito contigo y Dios te da la armadura de Dios y el yelmo de la salvación, te da la paz que Dios quiere que tú tengas para poder deshacer todas esas cosas que el enemigo dice, tanto interna como externa, porque debemos de cuidarnos de todo lo externo, pero también de lo interno. En el interno, el enemigo trae dardos muchísimo, y uno de ellos es de que querer que tú seas orgulloso, querer que tú tengas vanagloria y cogerle la gloria al Señor, pero no, la gloria del Señor, porque dice la palabra que todo fue hecho por Él y para Él, para su gloria y para su honra. Y Dios es que hace la cosa, y si Dios no hace, nadie hace, pero si Dios hace, todo hacemos conforme a su hermosa voluntad. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a usar bien el yemo de la salvación para poder estar firme y no dejarnos engañar por todos esos dardos que el enemigo nos tire, esos dardos que vienen para quererte cortar la cabeza, para robarte la bendición. Por eso debemos de enfocarnos en la presencia de Dios, en buscar su palabra, en declarar sus promesas, de enfocarte en Cristo, de pedir al Señor que nos ayude a usar ese yemo de la salvación, porque aunque en el físico el yemo de la salvación tiene una protección que no deja que el golpe te dé tan fuerte, en el mundo espiritual, cuando el enemigo te tira esos dardos, no puede ni penetra, porque el Señor mismo, así como viene, así mismo lo deshace y te da a entender, y por eso también es necesario tener discernimiento para que sea el Señor mismo que te dé a entender todas las artimañas que el enemigo quiere. O sea, el enemigo quiere derribarte de cualquier manera. Ya que tú estás en la mano de Dios, olvídate que tú eres una persona de mucho valor, que Él va a usar todo para romperte la cabeza. Entonces tú tienes que decirle a Dios que te ayude a usar el yesmo de la salvación, porque si no tienes el yesmo de la salvación, entonces te puede dar y te va a tumbar y tú te vas a quedar ahí. Y la misericordia de Dios te levanta nuevamente y siempre la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, la gloria para el Señor. Amén, amén. Entonces, vemos como el yemo de la salvación nos protege de tormentas internas y de tormentas externas. Eh, entonces, lo que le quiero decir, el yesmo te ayuda a tu poder cumplir con el propósito para el cual Dios te ha dado y es parte de la armadura espiritual. Pero solamente Papá, Espíritu Santo, por su gloria y honra, nos ayuda a usarla correctamente para poder entender. Todos tenemos que estar llenos de Dios y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder usarla y para que según su voluntad poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, cuando esos dardos del enemigo vengan, proclamar a la sangre de Cristo, pedirle a Dios discernimiento para poder entender cuándo la cosa es de Dios y cuándo la cosa no es de Dios. Entonces, cuando el enemigo viene con esos dardos para querer engañarte, para hacer altimaña, Dios te lo desnuda. Entonces, por eso es necesario, y no sé si más adelante el Señor me dé una palabra que tenga que ver con el discernimiento de la palabra y el discernimiento del Espíritu. O sea,
Si Dios me dice algo a través de una persona, aunque esa persona sea de Dios, ya lo que esa persona viene a decir, tiene Dios que habérmelo dicho para confirmarlo. O si esa persona me lo dijo, el Señor me lo tiene que confirmar. Y por eso es necesario usar nuestra rodilla para gemir a Dios y pedirle confirmación de las cosas. Porque dice la palabra, clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y no nos podemos dejar llevar por lo que nos diga otra gente, sino por lo que nos diga Dios, porque la relación es entre tú y Dios. Hubo un profeta que Dios lo mandó a dar un mensaje a Judá y le dijo, ve por este lugar y no come en ninguna parte. Y cuando tú entres por ese lugar, te vas por otro. Y hubo un profeta que lo engañó y le dijo, ven, come conmigo, que yo también soy profeta. Y entonces él desobedeció. Como muestra de esa desobediencia, vino un león y lo atacó y no le tocó nada, identificando que era un profeta de Dios, pero cayó, se dejó engañar por el enemigo. Entonces, aunque alguien diga que es un profeta, tiene que confirmar lo que ya Dios te ha dicho. Entonces, eso es parte del discernimiento. Que Dios me lo bendiga y que el Señor nos enseñe a usar conforme a Él le agrada el yemo de la salvación. Usted sabe que el yemo de la salvación nos ayuda a protegernos de las luchas internas del yo, del orgullo, de la vanagloria y de yo creerme cosas que no debo de creerme, y también nos libra de esos ataques que vienen de frente por mi vía de mucha gente que te quiere paralizar. El enemigo está buscando mucha gente para paralizarte, pero con Dios por delante no lo va a poder, porque Jehová es Jesús y es el Espíritu Santo. Soco Jabacanda, es lo que Dios diga, no es lo que otro diga, es lo que Cristo ha puesto en ti, es relación con Él. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén.